¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo encontraron la prueba ayer? ¿Tuvo muy difícil o demasiado fácil? Lo más largo fue analizar el poema. Sí, O sea, más bien fue largo, no difícil. fue eso, Mm. que era Bueno, sí, extenso. no te escuché lo último. No de que era largo, que no estaba difícil, pero sí era largo. Ya. Lo que pasa es que los análisis líricos en general son muy exhaustivos, porque como el discurso es condensado, eh, de un verso se pueden decir muchas cosas. Entonces, de ahí que a veces, ¿cierto?, nos engañemos al decir que porque es corto el poema, el análisis es corto. La verdad es que puede ser todo lo contrario. Y lo otro Sí, es que van a ir notando ustedes, ¿cierto?, que a medida que el curso avanza, también van a tener muchas otras cosas que decir sobre los textos. Ya, si es que bien por ese lado, o sea, si estuvo largo el análisis es porque estaban bien encaminados, creo yo. ¿Ya? Yo ya sí, luego o me voy a dar a la sea, tarea de empezar a revisar. ¿Qué me iba a decir? que cada vez que lo estaba analizando y como que terminaba con una estrofa, eh, se me ocurría como otra nueva interpretación y era como, no, así. Ahora, Estuve como las últimas 3 horas solo analizando el poema porque lo demás se hizo súper rápido, pero a uno se le ocurría cada interpretación nueva y era como, pero ¿cuál es la correcta? O es todo, no sé, pero fue entretenido, sí. qué bueno, Maritza, pero miren, tomen en cuenta algo, que en lírica las interpretaciones distintas no son excluyentes, o sea, no es que yo me tengo que quedar con una cosa, ¿ya? Cuando estabas Ujú. conversando me estaba acordando de mi tesis doctoral, que yo en un poema presenté dos interpretaciones bien distintas del mismo poema, digamos, ¿ya? Y dije, puede ser esto por estas razones y también podría leerse de esta otra manera el poema, ¿ya? Y eso está bien, eso es correcto, porque la lírica, recordemos que como todos los géneros literarios, tiene diversas interpretaciones, ¿no? Si el tema es que yo puedo decir lo que a mí me surja siempre que lo pueda justificar. Ahí está el punto, diría yo. Bueno, chicos, hoy día vamos a empezar con nuestra segunda unidad, ¿ya? El miércoles ojalá no faltar o en su defecto tomar la clase de modo asincrónico, ¿cierto? Sin duda, porque el miércoles les voy a explicar bien en qué consiste la segunda nota, que es un trabajo, ¿ya? Un trabajo individual. Este curso va a funcionar de manera, por decirlo así, acumulativa. O sea, lo que yo aprendí en esta primera unidad lo voy a recoger, lo tengo que recoger obligatoriamente en la segunda porque vamos a seguir analizando textos. ¿Ya? Entonces, no se puede perder de vista la actitud lírica, el temple de ánimo, todos los conceptos con los que trabajamos van a ser útiles, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a empezar con la segunda unidad, vamos a empezar con un contenido que es más que todo muy ligado a la poesía clásica, también a varios poetas del siglo XX, que no se nota tanto quizás porque escriben con una mayor libertad en términos de lo que vamos a empezar a ver hoy, es la métrica, ¿ya? La métrica. La métrica es un principio, ya es una disciplina que fue muy importante en la poesía clásica. Para muchos géneros populares poéticos todavía es relevante. Y es parte de lo que es un objeto lírico, ¿ya? O un objeto estético como un poema. Voy a compartir pantalla con una presentación que tengo acá. Aquí está. Entonces vamos a recoger acá en esta presentación varias cosas que hemos dicho, pero vamos a ir uniendo cosas nuevas también. Ya hay varios métricos, o mejor dicho, estudiosos que se dedican a la disciplina de la métrica. Ya generalmente los estudiosos de la métrica están en España. Las leyes de la métrica fueron cambiando también dependiendo de los énfasis en las distintas estéticas a medida que iba avanzando la historia de la poesía. ¿Ya? Muchos métricos resuelven problemas métricos como si fueran problemas de ajedrez.
porque había leyes de la métrica que iban cambiando, digamos, en el transcurso del tiempo. Es la parte quizás más matemática de la lírica, pero que nos sirve para entender toda su dimensión fónica y su dimensión musical. O sea, para esa pregunta del certamen donde yo les decía la relación entre la lírica y la música, es muy importante, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la métrica. Obviamente no lo espero de la respuesta del certamen porque no lo hemos visto, pero voy a lo siguiente, que para mirar después, ¿cierto?, en unos meses, volver a esa pregunta, ya habría que incluir este aspecto que tiene que ver con el ritmo del poema. Y que podríamos compararlo con lo que hacen los músicos cuando componen, ¿ya? Cuando se componen compases, tanto en la música clásica como en la popular, incluso en la que ustedes encuentran más vacía de contenido. Todas las canciones tienen un soporte que es rítmico, ¿ya? Entonces, esta unidad parte con eso, ¿ya? Viendo todo lo que tiene que ver con el ritmo del poema. Nosotros vamos a ver la métrica española de acuerdo a Antonio Quilis, que es un métrico o un estudioso de la métrica más bien joven, digamos. Los más famosos, ¿cierto?, son Tomás Navarro Tomás, que es el clásico de la métrica, ¿cierto? Si encuentran por ahí su libro Métrica Española, es un clásico, ¿cierto?, Tomás Navarro Tomás, y también José Domínguez Caparrós, ¿ya? Quilis, la métrica de Quilis es más reciente y él revisa los trabajos de Tomás Navarro Tomás, que se llama así, su segundo apellido es Tomás Navarro Tomás, y de Domínguez Caparrós. Ya los va citando, ¿cierto?, en su métrica, entonces por eso me gusta este texto, porque va uniendo las perspectivas de los tres estudiosos de la métrica más fundamentales, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, en primer lugar, señalando, ¿cierto?, que la métrica lo que estudia es el verso, ¿no? Y más bien la versificación, es decir, cómo se componen versos, ¿ya? Que es un arte. Tenemos a veces equivocadamente la idea de que los poetas escriben lo que se les viene a la cabeza y que ese es el verso, digamos. La verdad es que hay todo un trabajo detrás de eso. Y si bien es cierto, hay algunos poetas como los surrealistas, las primeras vanguardias del siglo XX, que sí escribían así como lo primero que se les venía a la cabeza, ¿cierto? Y a eso se le llama asociación libre en lírica. No todos los poetas funcionaban de esa manera, ¿ya? El trabajo de versificar es bastante complejo, ¿ya? Y hay una ciencia que lo estudia, y esa ciencia se llama métrica. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, una definición de métrica como una parte, ¿cierto?, de la ciencia literaria que se ocupa de la conformación rítmica de un contexto lingüístico estructurado en forma de poema. Es decir, el poema se puede definir también como un contexto lingüístico, que tiene una estructura. Y parte de esa estructura es el ritmo, ¿ya? El ritmo es un fenómeno mayor que la métrica, la engloba. Y entonces, ¿cierto?, cuando nosotros estudiamos métrica, estudiamos una partecita del ritmo, ¿ya?, de un texto. Entonces, desde esa perspectiva, acá tenemos un nuevo concepto del poema, donde el poema, ¿cierto?, se define como un contexto lingüístico. Un contexto en el cual nosotros accedemos a una dimensión del lenguaje, en su parte de significante, es decir, de la forma de las palabras, y de cómo la forma de una palabra se conecta con la forma de la otra palabra, ¿cierto? El significante. Y luego el significado también, por supuesto. Y juntos, este conjunto, ¿cierto?, de significante y significado va a crear una forma, una dimensión formal, ¿cierto? Y que esta dimensión formal va a tener, ¿cierto?, un ritmo. Eso es lo que estudia, ¿cierto?, la métrica. O sea, si nosotros dijéramos una definición de poema desde el punto de vista de un estudioso de la métrica, ¿cierto?, tendríamos esto, ¿no? El poema, ¿cierto?, obedece a un ritmo, así como una canción, ¿ya? Y entonces, si nosotros miramos como el fenómeno mayor, que es el ritmo, habría que señalar que el ritmo, ¿cierto?, es una ordenación de elementos. Todos nosotros cuando hablamos con un determinado ritmo, chicos, ¿ya? Es lo que
por ejemplo, nosotros identificamos en el habla centroamericana o mexicana, pero que no identificamos en los chilenos porque estamos muy acostumbrados a nuestro hablar. Pero si se nos escucha, digamos, si un mexicano nos escucha hablar o un venezolano nos escucha hablar, dice el chileno o la chilena habla cantadito, ¿cierto? Especialmente en las provincias, es muy notorio el habla cantada del chileno. O sea, nosotros en nuestro discurso tenemos un ritmo. Eso de por sí, ¿ya? Todo idioma tiene su ritmo. A medida, ¿cierto?, que uno habla la lengua materna, tiene un ritmo, ¿ya? Y eso se logra, este fenómeno del ritmo, se logra artificialmente en el poema, ¿cierto? Artificialmente porque hay un artista que está trabajando para lograr un ritmo adecuado, ¿ya? Para que ese poema se enuncie, se pronuncie de una determinada manera, ¿ya? Entonces, el ritmo es algo natural. Todos tenemos ritmo al hablar, pero tanto en las canciones como en la poesía, el ritmo se potencia de una forma artificial, ¿ya? Y entonces, ¿cierto? Hay elementos que son parte del ritmo, ¿ya? Y que por supuesto la métrica va a estudiar. En primer lugar, lo que tiene que ver con el sonido, ¿ya? La cantidad de sonidos. Hay fenómenos en lírica que tienen que ver justamente con que el verso tenga varios sonidos y que, por ejemplo, esos sonidos se repitan, ¿ya? Hay figuras literarias asociadas a eso, a la repetición de un sonido y con qué cantidad se repite, ¿ya? Obviamente, también dentro de lo fónico, la intensidad, ¿ya? ¿Con qué intensidad están los sonidos? Por ejemplo, todas las palabras tienen varias sílabas, ¿ya? Bueno, hay palabras de una sola sílaba, pero todas las palabras en general tienen sílabas que son tónicas y átonas, ¿no? Unas es donde yo manifiesto mayormente mi intensidad vocal y otras que pasan como más desapercibidas, por decirlo así, en términos de intensidad de sonido. Entonces, eso que es parte del habla, que es parte de todas las lenguas, nosotros lo encontramos en la lírica trabajado artificialmente por un artista, ¿no? La intensidad de los sonidos. ¿Ya? Hay poemas, ¿cierto?, que por ejemplo, suenan como el contenido al que refieren, ¿ya? Por ejemplo, que un poema suene a una fábrica, ¿no? Que suena a una fábrica porque hay muchas consonantes, digamos, que remiten a estos ritmos fuertes, onomatopéyicos, ¿cierto?, de sonidos, de sonidos, digamos, que se escuchan en una fábrica, por decirlo así. ¿Ya? O sea, el poeta puede trabajar la intensidad de sus sonidos. También el tono, ¿ya? Hay vocales, por ejemplo, y hay consonantes que son más graves que otras. Y también, ¿cierto?, el timbre, ¿no?, que tiene que ver directamente con la naturaleza de los sonidos, ¿cierto? Si el timbre también es de alguna manera más musical, más melodioso, ¿cierto? O quizás más abrupto, más seco, por decirlo así, ¿ya? Por supuesto, dentro del ritmo también tiene mucho que ver los fonemas, que es algo que ustedes estudian en lingüística, ¿cierto? La sílaba, la palabra, el orden de las palabras y la oración, ¿ya? Todos estos estratos de la lingüística están presentes de modo intencionado, ¿cierto?, en la lírica, ¿no? Hay poemas donde el orden de las oraciones están completamente alterados, o donde el orden de la oración obedece a un significado específico, ¿ya? O donde se destaca un cierto fonema o una sílaba, ¿ya? Entonces, si estos elementos se presentan de manera simétrica y regular, es decir, si hay una intención de destacar, ya sea un fonema, una palabra, una cierta cantidad de sonidos, si se presenta de manera regular, se constituye en lo que se llama un periodo rítmico. Una estrofa es ante todo un periodo rítmico. Porque, por ejemplo, me imagino que muchos de ustedes tendrán la duda, ¿por qué un poeta, cómo sabe un poeta cuando termina una estrofa? O cuando empieza la siguiente. ¿Por qué dividir esto de lo otro? Bueno, esta es una respuesta a eso. Porque toda estrofa obedece a un periodo rítmico.
Y ahora nosotros vamos a estudiar en qué consisten los periodos rítmicos, cómo se pueden analizar, ¿ya? Y por supuesto también, uniendo, ¿cierto?, a la respuesta que decía yo, cómo se termina una estrofa y empieza otra, porque también hay una tradición que ha clasificado las estrofas, ¿no? Que ha clasificado, estas son estrofas de 2 versos, estas de 3 versos, estas de 4 versos, y también eso lo vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, vamos a entrar acá en la parte, digamos, más lingüística, más matemática, pero a la vez más musical de lo que es el poema, ¿ya? Y en este sentido, ¿cierto? En el sentido de que la estrofa es un periodo rítmico, ¿ya? El poema es un conjunto de periodos rítmicos, ¿no? Y por lo tanto una realidad rítmica completamente máxima y primordial que es superior a la estrofa, porque contiene a la estrofa, ¿ya? Entonces, quizás esta es una definición muy propicia también para lo que es una canción. Una canción también es una realidad rítmica, ya sea una canción de la ópera o una canción de reggaetón, digamos. Toda canción es una realidad rítmica y lo mismo pasa con la poesía, ¿ya? Se ha creado una cierta composición musical, rítmica, a base de palabras y sonidos, ¿ya? Porque el músico tiene instrumentos musicales que le ayudan a crear ese ritmo. Un poeta contemporáneo no tiene eso. Tiene solamente la palabra, y a través de la palabra que crea ritmo. Entonces es un trabajo bien complejo el que lleva a cabo un poeta, ¿ya? Abuelita, abuelita. Y en ese sentido, ¿cierto? Tenemos que el poema está muy cerca de lo que es el arte de componer canciones, ¿ya? Ahora, acá estamos viendo como bastante teoría de la métrica y hay ciertos conceptos técnicos que hay que manejar. Cuando un poema tiene solamente una estrofa, se llama monoestrófico. Ustedes saben que la palabra mono, en términos de prefijo, significa uno, ¿cierto? Un poema monoestrófico. Y un poema de 2 estrofas en adelante ya se considera poliestrófico. ¿Por qué lo digo? Porque es importante para la segunda evaluación que nosotros vamos a tener, que ya empiecen a utilizar ustedes vocabulario técnico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sería excelente que ustedes dijeran, el poema que yo voy a analizar es poliestrófico, o el poema es monoestrófico, ¿cierto? Este poema tiene versos bisílabos, este poema tiene palabras oxítonas, ¿ya? Que son conceptos que vamos a ver. Entonces, como una especie de requisito, digamos, de esta unidad, comiencen a utilizar el vocabulario técnico, ¿ya? No hablemos de palabras agudas, hablemos de palabras oxítonas, que es lo que vamos a ver ahora. No hablemos de poemas de harta estrofa, hablemos de poemas poliestróficos, ¿ya? Bien. Luego tenemos, ¿cierto? Hemos definido verso y, hemos definido estrofa y poema desde el punto de vista de la métrica. Y entonces, ¿cierto? Tenemos acá el verso. El verso es la unidad más pequeña, es la menor división. Hay un perrito que está ladrando, alguien tiene que silenciar su micrófono. Creo que es la Carolina. Carolina, silencia tu micrófono. Gracias. Y entonces, ¿cierto? El verso es la unidad más pequeña, es la menor división estructurada que encontramos en el poema, ¿cierto? Tenemos el verso, que es, por decirlo en palabras simples, la línea, ¿cierto? Luego, ¿cierto? La estrofa, que es el conjunto de versos, y luego el poema, que es la realidad rítmica máxima y el conjunto de estrofas, ¿ya? Acá hay algo que también yo dije en la primera unidad, pero ahora ya lo vamos a empezar a utilizar muchísimo más, y por supuesto lo vamos a evaluar. La ley del acento final. La métrica, chicos, no tiene mucho que ver a veces con que el verso termine, o sea, del mismo largo. O sea, si lo midiéramos, por ejemplo, con una wincha de medir, de las que tienen las modistas, ¿cierto? Sabemos, ¿cierto?, que el verso que yo tengo acá, el primero, es mucho más extenso que el segundo y que el tercero. Sin embargo, esta es una estrofa de 5 versos, de 5 versos. Perdón, de 5 sílabas métricas. La ley del acento final es una ley que afecta a toda la métrica clásica y hasta el día de hoy también la contemporánea, y que tiene que ver, ¿cierto?, con que la palabra que cierra el verso debe examinarse muy bien.
Si la palabra es esdrújula, como lo vemos acá en este caso, voy a silenciar a la Carolina porque, ahí sí, para no escuchar al grito, ahí sí. Sí, perdón, me salté la presentación. Ahí estábamos. Si la palabra que termina el verso es esdrújula, yo debo restarle una sílaba, ¿ya? Ártico, se tilda, perdón, como todas las esdrújulas, en la antepenúltima, y por lo tanto, si yo cuento, luego vamos a aprender a contar sílabas, ya estoy como mostrándoles la ley del acento final en principio, ¿no? O sea, la atención aquí está en la última palabra del verso, ¿ya? Como esta palabra se acentúa en la antepenúltima, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por obligación, porque como la palabra final es esdrújula, yo le resto una. Entonces tengo un verso que mide 5 sílabas métricas. Luego, en el segundo, tenemos el caso de que la palabra es grave, porque se acentúa y también esta se tilda. Ustedes saben que hay graves que se acentúan y otras que además se tildan en la penúltima sílaba, ¿ya? Independiente que tenga o no tilde, el tema es que la carga de voz de estío, que es un sinónimo de verano, ¿cierto? Está en la penúltima sílaba. Y por lo tanto, yo, ¿qué hago cuando el verso tiene la palabra final grave? La cuento simplemente con lo que va. Queda igual nomás, no se le resta ni se le suma, queda igual. Por eso la mayoría de la poesía clásica, los versos de la mayoría de la poesía clásica terminan en palabra grave, para no estar sumando ni restando. Cuando es esdrújula, se resta. Cuando es grave, queda igual. Cuando es aguda, se suma. Tenemos acá la palabra calor, que ustedes ven que acá no tiene tilde, pero sí la carga de voz, como todas las palabras agudas, está en la última sílaba, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Nosotros, siguiendo la ley del acento final, tenemos que se le suma una. Y entonces, pese a que si nosotros vemos esto, y yo les digo, a ver, sin contar las sílabas, díganme, estos versos, ¿me dirán igual? Ustedes mirándolo me dicen al tiro, no, profesora, ¿cómo van a medir igual si uno es más corto que el otro? Bueno, fíjense que miden igual. Miden igual por la ley del acento final. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla un ratito para que me digan si entendieron hasta aquí, porque yo sé que esto tiene su complejidad, entonces es bueno que lo vayamos conversando al tiro para ver si se entiende bien. ¿Se entiende bien o no? Ya, Tamara, ¿sí? Sí, profe, sí, se entiende. Gracias, qué bueno. Ya, cuando entonces cuando ustedes quieran, ustedes me detienen para ir explicando inmediatamente. Entonces, esta es la ley del acento final que rige hasta el día de hoy, ¿cierto? La métrica, ¿ya? Salvo en el caso de que un poeta quiera escribir en el llamado verso libre, es decir, un verso que no se sujeta a la métrica. Mucha poesía contemporánea es así, que simplemente no toma en cuenta la métrica. Pero si nosotros lo tomamos en términos de historia, hasta toda la poesía, hasta el siglo XVIII, principio del XIX, y luego con mucha fuerza en la primera mitad del siglo XX, la poesía obedece a la métrica. Bueno, continuemos. De acuerdo a la sílaba acentuada, ¿cierto? Nosotros tenemos que los versos reciben un nombre, ¿ya? Si el verso termina en palabra aguda, se llama verso oxítono. ¿Ya? Es lo mismo que ustedes van a hablar, ¿cierto? Por ejemplo, en este verso, prestas calor, es un verso oxítono, porque su palabra final es oxítona. Si el verso termina en palabra grave, es paroxítono. Tenemos, ¿cierto?, que este verso, el segundo, tú que al estío, es un verso paroxítono, porque su palabra final es paroxítona. El verso que termina en esdrújula se llama proparoxítono, que es el caso de Tiemblas del Ártico, es un verso proparoxítono, porque a las palabras esdrújulas se les denomina proparoxítonas. Y cuando termina en sobreesdrújula,
Ustedes saben que la sobredrújula recibe la acentuación en la anterior a la antepenúltima sílaba. El verso se llama superproparoxítono. Entonces, esa es una cuestión de nombre simplemente que hay que internalizar, ¿no? Aprenderse, ¿cierto? Y comenzar a hablar en este lenguaje técnico. O sea, pues yo les voy a decir, a ver, chiquillos, de acuerdo a la sílaba acentuada, ¿qué tipo de verso es este? Entonces me dicen paroxítono, ¿ya? Ahora, vamos a este tema que también ya lo había anunciado yo, pero que obviamente es importante que ustedes lo tengan bien registrado para que en la segunda evaluación se integre. La rima, ¿no? La rima es parte también de la métrica, ¿ya? La rima es estudiada por la métrica por una cuestión obvia. La rima es parte del sonido de un poema, es parte de su ritmo. ¿Cómo definimos la rima? La definimos como una semejanza acústica, o sea, un fenómeno de sonido, que puede ser total o puede ser parcial. La rima se puede dar entre 2 o más versos. Puede que 4 versos, por ejemplo, tengan la misma rima, 4 versos seguidos, o puede que 2 solamente, que estén juntos o separados, ¿ya? Y el tema, ¿cierto?, es que esta semejanza acústica se da en términos de sonido, de los fonemas, que están situados a partir de la última vocal acentuada. Entonces, cuando es igualdad de timbre, chiquillos, no es un fenómeno gráfico, por lo tanto aquí no tiene que ver la ortografía. Fíjense en estas dos palabras, una tiene B corta y la otra tiene B larga, pero en términos de fonemas es el mismo sonido, ¿ya? Divo y estribo es una rima, y es una rima consonante. Rima tanto las vocales a partir de la última vocal acentuada, que es la I, ¿cierto?, en ambas palabras. Lo mismo pasa con el segundo ejemplo, regir y crujir. Uno tiene G, la otra palabra tiene J, pero igual, ¿cierto? El sonido se reproduce y se reproduce a partir de la última vocal, ¿cierto? Que es I, R, ¿cierto? Pero además esa sílaba está acompañada por un fonema, ¿cierto? Que obedece tanto a la G, en el caso de esta palabra, como a la J. Que sabemos que la G nunca suena, no suena siempre igual. Pues. Si yo digo la palabra gato, ¿cierto? No es lo mismo que si digo regir. Entonces, es un tema de sonido acá, ¿no? El sonido es idéntico a la J y por lo tanto hay rima ahí, ¿no? Lo mismo pasa con cabeza y belleza, que antiguamente, vamos a ver poemas medievales, por ejemplo, donde la palabra no se escribía así, pero se escribía con una ortografía distinta, ¿no? Si vamos al castellano antiguo, la palabra no era cabeza, era cabeza, con TS, y belleza no era belleza, era belleza, ¿cierto? Con Z. Entonces uno podría decir, ¿hay rima ahí? Sí, hay rima ahí, porque la S y la Z, y también la T y la D suenan muy similares, ¿ya? Aquí quizás no habría una semejanza acústica total, porque la T es distinta a la D o a la D, pero hay una semejanza parcial acústica, ¿ya? Entonces la rima siempre es una cuestión de sonido. La rima siempre va a señalar relaciones entre distintos versos, o sea, cuando un verso rima con otro, ojo acá, podría haber una relación de contenido en esos versos. ¿Ya? O sea, por algo este rima con este y este rima con la otra. Es una invitación, por ejemplo, para que vuelvan a leer la guía de Petrarca y vean, ¿cierto? Y comparen a nivel de contenido la cuestión de la rima, ¿ya? De qué verso rimaba con cuál y si hay una continuidad de contenido ahí, ¿ya? Independiente, ¿cierto?, de que todo el poema es una unidad de contenido, nosotros podríamos tener como dos lecturas del poema diferentes si unimos todos los versos que riman y juntamos por otro lado los versos que riman por su parte. O sea, por ejemplo, todas las rimas A separada de todas las rimas B. El poema podría estar diciendo otra cosa, como una escritura en código de alguna manera, ¿ya? Que se usó mucho en el Renacimiento. Es un tipo de trabajo que se hacía con la lírica muy interesante en la composición de versos.
Ya, aquí están las clases de rima. Lo que agregamos acá de lo que ya habíamos dicho es que la rima consonante, ustedes la pueden encontrar en otros libros con otro nombre. La rima consonante también se llama rima total o rima perfecta. ¿Por qué? Porque es como el sonido más total, digamos, más parecido entre dos versos. Se reitera, dice acá, entre dos o más versos, una identidad acústica, ¿no? En todos los fonemas que se encuentran a partir de la última vocal acentuada. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? De un poema de Juan Ramón Jiménez, que se llama Árboles Altos. Juan Ramón Jiménez es un poeta español, el mismo autor de Yo no soy yo, ¿se acuerdan? Y también el autor de Platero y yo, una hermosa novela casi como si fuera un poema. Y como ustedes pueden ver acá, la identidad total, ¿cierto?, de la rima del verso 1 con el verso 4 y del verso 2 con el 3, ¿no? Tenemos acá el esquema es A, B, B, A, por lo tanto, de acuerdo a la distribución, es rima abrazada, ¿cierto? Y de acuerdo al tipo de rima, es consonante, o perfecta, o total, ¿ya? Pregunta, de acuerdo a la última sílaba acentuada, ¿estos versos son oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos o superparoxítonos? O superproparoxítonos, perdón. ¿Qué son? ¿O ya se perdieron? Yo creo que no. Si las palabras son graves, ¿qué tipos de versos son estos? Paroxítonos. Perfecto, son versos paroxítonos. Muy bien. ¿Ya? Y acá vemos la identidad total, ¿cierto? A partir de la última vocal acentuada, que, ¿cierto? En el primer verso es la A, deslumbrado, coincide con enarbolado, y verdores con colores, ¿sí? Bien. Acá tenemos otro ejemplo, este de un poema hermoso también de Juan de la Cruz, un poeta místico. Ahí hay una tarea de buscar cuáles son los poetas místicos del siglo XVI. Se llama Noche Oscura, el poema, ¿cierto? Y entonces, en una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, o bien, oh dichosa felicidad, ¿no? Hay una redundancia en el mismo verso. Salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Y tenemos el esquema de rima acá, como ustedes pueden ver. Y no es al azar, no es que yo me equivoqué que puse las A minúsculas y una B minúscula y la otra en mayúscula. Esto obedece al conteo de sílabas, ya se los voy a explicar. Creo que ya lo había dicho, pero tiene que ver con que cuando el verso es de arte menor, el código métrico que se usa es que la vocal sea minúscula. Entonces yo con eso ya estoy diciendo que el verso es de arte menor. Y cuando el verso es de arte mayor, o cuando el verso tiene 9 sílabas métricas hacia arriba, esos son los versos de arte mayor. De 8 para abajo, arte menor. De 9 para arriba, arte mayor. La letra, ¿cierto?, de la rima va con mayúscula, ¿no? Por eso están así. Y entonces acá tenemos que el esquema es que el primero con el tercero, ¿cierto?, tienen rima consonante, y el 2, 4 y 5. Este es un tipo de estrofa especial del siglo XVI, ya la vamos a ver cuál es, donde rima el primero con el tercero y el segundo, cuarto y quinto. ¿Ya? Todo esto obedece a reglas de poemas, ¿cierto?, de cómo se componía poemas en la época clásica. ¿Ya? Acá tenemos la otra que ustedes también conocen, pero me interesa, ¿cierto?, recordarles que también hay otros nombres para hablar de la rima asonante, ¿cierto? Es asonante, también puede ser imperfecta, también puede ser parcial o vocálica, ¿ya? ¿Por qué? Porque se repitan solo las vocales, ¿no? La coincidencia de sonido es a partir de las vocales, a partir de la última vocal acentuada. Y entonces acá tenemos una estrofa de Jorge Guillén, que es de un poema más grande, ¿cierto?, que se llama Salvación de la Primavera. Y entonces acá tenemos, fíjense que el primer verso con el tercero no riman. Y entonces se denominan versos libres en términos de rima,
pero sí tenemos el fenómeno de que rimen los versos pares de modo asonante, que es algo muy frecuente en la poesía latinoamericana especialmente. Ya, yo les decía que Gabriela Mistral, por ejemplo, siempre rimaba de esta manera, de manera asonante y en los versos pares. Entonces tenemos acá identidad parcial en la rima, porque a partir de la última vocal acentuada, esta palabra no es cuerpo, ¿cierto? Es cuerpo, y por lo tanto ahí hay coincidencia E-O con elemento, ¿cierto? Esta palabra no es elemento, ni es elemento, es elemento, ¿no? Y por eso rima asonantemente con cuerpo. Es una rima más difícil de captar, ¿ya? Por eso siempre hay que mirar con lupa cada poema, porque obviamente en la consonante tenemos casi el ritmo muy claro, ¿no? Que ahí hay rima, pero no es lo mismo en el caso de la rima sonante, es un poco más, pasa un poco más imperceptible. Entonces, por lo mismo, siempre atentos, ¿no? Es muy importante que miren la parte final de un verso, ¿m? Para ver los fenómenos que se están dando. Bien, fíjense que acá tenemos 3 versos paroxítonos, ¿cierto? El primero, el segundo y el cuarto, y tenemos un verso oxítono, porque la palabra luz es monosílaba, entonces ustedes me dirían, pero profe, entonces, ¿cómo se puede saber si es oxítono o los demás? Bueno, porque todas las palabras de una sílaba, como sal, como pan, como luz, se consideran agudas, ¿ya? Y por lo tanto, el verso tercero es oxítono acá. ¿Ya? Esta rima también es como bien difícil de captar, existe y por eso se las quiero enseñar para que después, ¿cierto?, estén piojo para saber, ¿cierto?, si hay rimas de perceptibilidad degradada en sus poemas. Es un tipo de rima asonante, o sea, podría darse el caso que hay una vocal, fíjense en este verso, en esta estrofa de García Lorca. Federico García Lorca, cierto poeta español, ya suben los compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Fíjense que barandas, lágrimas. ¿Cuál es la última vocal acentuada en la palabra lágrimas? La primera A, ¿cierto? Entonces, si fuera rima consonante, tendría que ser una palabra que también tuviera ágrimas. O si fuera asonante, tendría que ser igual una palabra esdrújula que tuviera A y A. Pero fíjense lo que pasa en este verso, en esta estrofa, perdón, que tenemos una palabra que es barandas, que tiene A y A. Lágrimas tiene A y A, pero tiene una I entre medio. Pero ustedes saben que dentro de las vocales, la I y la U se consideran las débiles. Entonces, en esta palabra lágrimas, es como que las dos A son muy fuertes, están muy marcadas, mientras que la I pasa como más piola, por decirlo así, ¿no? Y en ese sentido es como que se comieran la I, y por eso se provoca un fenómeno de sonido entre barandas y lágrimas, que no es propiamente una rima sonante, porque no están todas las vocales, sino que es de perceptibilidad degradada, o sea que de de 3 vocales, hay 2, ¿ya? Y están las 2 más fuertes. Esa es la idea de la rima de perceptibilidad degradada. Ese es un caso, y es el caso más, digamos, más claro, cuando hay una vocal débil al medio de 2 fuertes. También se puede producir cuando también hay una vocal fuerte, ¿ya? Con una débil, como la palabra come, y luego se repite la misma fuerte con otra vocal que es también cercana a la otra, pese a que la E es abierta, ¿no? Entonces, este segundo caso es mucho más difícil de percibir. Siempre hay que estar atento a las vocales abiertas, ¿no? Y a cómo esta vocal abierta suena en conjunto con la vocal que lo acompaña, ¿ya? Y para captar si hay una perceptibilidad degradada en los textos, ¿ya? Es poco frecuente la rima de perceptibilidad degradada, pero se da, sobre todo se da en la poesía contemporánea, que uno dice, este poema no tiene una rima clara, pero algo suena como extraño, como parecido, digamos.
Y ahí, cuando uno tiene esa intuición, digamos, de que hay algo en el ritmo, hay algo en la rima que no es propiamente ni asonante ni consonante, lo más probable es que haya ahí una rima de perceptibilidad degradada. Yo la he encontrado en algunos poetas, especialmente en poetas contemporáneos o de la primera mitad del siglo XX, especialmente en Gabriela Mistral. He encontrado mucha rima de perceptibilidad degradada, pero no están todos los poetas. Y cierto, como les digo, este es un fenómeno ante todo de sonido. Confíen mucho en su oído para analizar las rimas, porque ustedes son hablantes de español, no son, es su lengua materna. Entonces, cuando ustedes dicen esto suena parecido, es porque algo hay ahí. ¿Ya? Hay que confiar aquí mucho en el oído. Es un fenómeno ante todo de oído. ¿Mm? Ahora, de todo lo que hemos dicho, ¿cierto? La rima de perceptibilidad degradada es lo menos frecuente que van a encontrar. Lo más frecuente es que encuentren rima consonante, rima asonante o verso libre, verso que no tiene rima de ningún tipo. ¿Mm? Ya, aquí este es otro juego hermoso que se hacía en la antigüedad, que es la rima en eco, que es cuando se repite el mismo sonido, generalmente consonante, pero dentro del mismo verso. Fíjense en este poema, porque esto es mejor verlo que explicarlo. Ahí está la rima en eco. Se repite, fíjense que claro, aquí el primero con el cuarto riman en el final del verso, pero también riman adentro, ¿se fijan? Se da mucho en la poesía infantil y en la poesía que es también juego lingüístico. Hoy se casa el monarca con su marca, que no quede pollo a vida ni comida, con que sea servida mi querida, llamadla en la comarca pollibarca, traed tocino y buen vin de San Martín, pan, leña, asadores, tenedores, frutas, sal, tajadores y los mayores, presto que el dios machín pretende el fin. Ustedes me van a decir, miren cómo el poeta hizo coincidir aquí San Martín con vin, sabiendo que aquí la palabra es vino, ¿no? Justamente ahí se nota, ¿cierto?, que él quiso hacer un juego de sonido en el interior del verso con el final. O sea, fíjense que acá en la rima en eco están rimando los finales, como también el interior del verso. Y esto que él hizo con la palabra vino tiene un nombre. Ese nombre lo vamos a sacarle una letra a la palabra para conseguir un efecto de sonido, ¿ya? Ese nombre lo vamos a ver en la próxima clase, porque no quiero atosigarlos con tanto nombre. Ya hemos aprendido varios hoy día. Entonces, por ahora, ¿cierto? Solamente saber que este es un fenómeno, ¿no?, de que el poeta buscó, intencionó para crear esta rima en eco, ¿ya? Son hermosos los ejemplos que hay de rima en eco, se dan mucho en las canciones, también en las canciones infantiles. Ya, ahora, de acuerdo a las combinaciones, yo les había hablado de la rima gemela, no, perdón, de la rima abrazada, ¿no?, y de la alternada. También está la continua. Es cuando todos los versos riman igual, y entonces cuando hay rima continua se habla de estrofas monorrimas. Aquí, por ejemplo, este hermoso poema que se llama Gozo del Tacto, ¿no?, que es la celebración de tocar. El gran tesoro que tenemos al poder tocar las cosas y las personas también y disfrutar de eso, ¿no? El gozo del tacto. Damaso Alonso, fíjense que es bien conocido como teórico, como estilista, fue un gran estudioso de las letras españolas, pero además fue poeta. Entonces este es el poeta que yo les quiero presentar hoy, Damaso Alonso, que es un fenómeno que también se observa mucho en el siglo XX, de profesores que son poetas o de estudiosos que son poetas. ¿Ya? Si yo pienso, por ejemplo, en Chile, ustedes tienen muchos profesores que además hacen clases, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en poetas como Héctor Hernández o Soledad Fariña, que son profesores y también son poetas, ¿no? Rosa Betty Muñoz también es profesora y poeta. Ustedes tienen al profesor Juan Herrera, que también es poeta, y al profesor Nicolás Barría, que también es poeta. Este fue el caso de Damaso Alonso, ¿ya? Un estudioso. Si ustedes buscan trabajo de Damaso Alonso, van a encontrar trabajos bellos sobre lírica y también sobre narrativa y teatro, porque él abarcó así todos los géneros, pero trabajó en su país, que es España, ¿no? Hay trabajos del Quijote, por ejemplo, de la Celestina de Damaso Alonso, de poetas, ¿no?
Y además fue poeta, ¿ya? Entonces acá tenemos un poema de él, La celebración del gozo de tocar, y que es una estrofa, es de estrofa monorrima. O sea, la propia estrofa va rimando de acuerdo al tipo de rima, es consonante o perfecta, ¿cierto? La mayoría de los versos son paroxítonos, porque terminan en palabra grave, creo que todos, sí, todos, ¿ya? Y lo tenemos acá en el caso de una estrofa monorrima, ¿cierto? Estoy vivo y toco, 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 toco. Y no estoy loco. Hombre, toca, toca lo que te provoca. O sea, aquí hay como una llamada, ¿cierto? Como podríamos decir aquí hay un apóstrofe, ¿no? Se le está diciendo al hombre que toque, que se atreva a tocar. Toca, toca lo que te provoca. Seno, pluma, roca. Pues mañana es cierto que ya estarás muerto, tieso, hinchado y yerto. Toca, 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 qué alegría loca. Toca, toca, toca. ¿Mm? Es como la celebración del estar vivo también. Creo que intuyo acá también este tópico antiguo del que ya habíamos hablado, que es el carpe diem, ¿no? Aprovecha mientras estás vivo, y de tocar todo lo que se te ocurra, digamos. O sea, también aquí podríamos hacer una lectura feminista de que igual se está pasando de la raya, digamos, de decirle a los hombres que toquen nomás, ¿ya? Pero el tema, ¿cierto?, es que dentro del imaginario del poema está la celebración en el fondo, de, que, de poder tocar, ¿no? De poder tocar, si ustedes se fijan, cosas y también seres humanos, ¿no? El seno acá, pero también hay objetos y de la naturaleza, ¿no? Que son muy agradables al, al tacto, como la pluma, pero también muy duros, ¿cierto? Y muy quizás hostiles como la roca, ¿no? Entonces, hay una celebración del sentido del tacto en el poema, ¿no? El tacto se, se agradece, ¿cierto?, en términos porque comunica alegría, eso es lo que dice el imaginario del poema, y que no es una locura finalmente celebrar el tocar. ¿No? Hay muchos poemas que se dedican a celebrar los sentidos, chicos. Hay muchos poemas que celebran la vista, por ejemplo, ¿no? O que celebran, ¿cierto?, el gusto, los labios, ¿cierto?, y la posibilidad de besar, por ejemplo. O también la posibilidad de comer. Pensemos, por ejemplo, en Pablo de Roca, las epopeyas de las comidas, ¿no? Cuando el poeta está engullendo ahí, el hablante lírico, todos los pavos asados, ¿cierto? Y todo lo que se habla en las comidas, de la epopeya de las comidas. Y aquí, ¿cierto? En este poema de Dámaso Alonso, que es como yo les decía, es un teórico, pero un estudioso, un profesor de literatura española y también es un poeta. Entonces, quiero preguntarles hasta ahí cómo vamos, si se entendió lo que les expliqué. Sé que es mucha información. Les presenté el poema completo, como habíamos acordado que en todas las clases yo les iba a presentar a un poeta, ¿cierto? Les presento a Dámaso Alonso, que corresponde a esta figura del poeta contemporáneo, ¿no? Este poeta que es profe, que es estudioso y que además escribe, ¿cierto? La celebración del gozo del tacto, ¿no? En el texto de Dámaso Alonso. Y que llama mucho la atención porque Dámaso Alonso es como un caballero serio, así que estudia, ¿no? Y que habla de muchas cosas como serias e importantes, ¿no? Y acá lo vemos en una actitud bien juguetona, ¿no? De querer tocar y tocar lo que le llama la atención. ¿Mm? Bueno, no sé qué les ha parecido la clase, si se entendió todo, o si tienen alguna pregunta o comentario, ¿no? Estamos empezando con la métrica. Según yo está claro, profe. Tenía muchas dudas sobre rimas, cómo se llamaban las rimas, pero me quedó claro. O sea, a mí. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer? Se entendió, profe. Gracias, Alonso. Recordar siempre, como para hacer un cierre, digamos, de la idea fuerza acá, ¿cierto? Recordar siempre que el ritmo es el fenómeno que estudia la métrica, ¿no? La métrica es la disciplina que se va a hacer cargo del ritmo de un poema. Estamos entrando en una parte que yo sé que es como media dura en términos técnicos, pero es una parte que ayuda a poder analizar
este tema, ¿cierto? Que es el ritmo de un poema, ¿no? Les voy a enseñar todas las herramientas para analizar el ritmo de un poema. No todas van a ser pertinentes en todos los poemas, ¿cierto? Hay poemas donde es mucho más pertinente un análisis métrico, pero que son necesarias, ¿cierto?, para acceder a esta parte musical, a cómo el poeta, compone sin un instrumento, ¿no? O sea, cómo compone música, cómo compone ritmo, a partir de palabras. Por ejemplo, esta rima en eco, que es preciosa, ¿no? Esto de ir haciendo un juego, ¿no? Podríamos, por ejemplo, hacer un ejercicio con nuestros estudiantes de hacer este tipo de rimas, ¿no? De jugar, para que aprendan la rima consonante. A ver, hagamos rima en eco, hagamos un verso, ¿cierto?, que rima al medio y al final, y luego vamos haciendo como esquemas rítmicos, ¿ya? La rima es un solo fenómeno que tiene que ver con el ritmo, ¿no? Hay otros fenómenos más. Entonces, por eso el miércoles, no faltar para que hagan las preguntas a tiempo. Vamos a seguir con la métrica y el miércoles les voy a presentar el trabajo que viene como segunda nota y la rúbrica, ¿cierto?, para ese trabajo, ¿ya? Bueno, que si no hay más comentarios, no sé si alguien más quiere decir algo. Si no, para mí está hasta aquí la clase. Que pasen un lindo fin de semana, que descansen, ojalá, ¿cierto? Y que, bueno, puedan retomar todas sus clases con alegría luego de la semana de receso. Gracias, profesora. No, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, Cuídese. que esté bien. Chao, profe, gracias. Muy amables, un abrazo, queridos estudiantes, que estén muy bien. Igual usted, profe.